Finalmente salió la nueva legendaria gratis, que más bien parece mítica. Cuenta con inspección especial, balas trazadoras y hasta animación de recarga. En este video te voy a enseñar la manera más rápida de conseguirla de forma muy fácil. Te enseñaré cómo ganar muchas monedas, completar todas las tareas y cómo funcionan los minijuegos. ¿Te gustaría completar todo el evento y reclamar el arma legendaria? Entonces te invito a que veas este video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El evento del arma legendaria gratis ya comenzó y aunque la mayoría de tareas son fáciles, algunas suelen ser más complicadas y por eso traigo este video, para que lo completes mucho más rápido. Antes me gustaría agradecer a los miembros del canal por apoyar mis videos y a toda mi comunidad, en verdad muchísimas gracias. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Si ya lo hiciste, ahora sí pasemos a continuar. Primero que nada quiero que vean todos los detalles del arma, porque no es un arma normal. Como estás viendo, cuenta con balas trazadoras, cuenta con animación de recarga especial y también cuenta por supuesto con inspección especial. Yo no sé por qué Activision le puso la categoría legendaria si se ve claramente que es como una mítica maxeada, porque ni siquiera las Legacy se ven de este estilo. Te digo esto para que entiendas perfectamente la increíble recompensa que Activision se ha lanzado, no es cualquier cosa. Y ahora sí vamos directamente a cómo mejorar el mini pase. Nos vamos a dirigir al centro de Gundam y aquí veremos un montón de apartados. Lo que nos interesa ahora ver es el pase de batalla Gundam. En este pase de batalla gratis de Gundam tenemos todas las recompensas. Como te das cuenta es por niveles. Al nivel máximo podremos conseguir la legendaria gratis. Para subir de nivel este pase necesitamos unas monedas Gundam que claramente se consiguen completando tareas que en breve te voy a mostrar. Lo que me impresionó es que además de la legendaria también podremos conseguir algunos puntos de serie. A mí realmente me cuesta creer que este mini pase es gratis, ya que se repletó de cosas buenas, contenedores, camuflajes, skin. Ahora sí los de Activision realmente se pasaron. En el centro de Gundam le daremos arriba a la izquierda donde dice tareas. Aquí se pueden conseguir las monedas. Tenemos 4 apartados: tareas diarias, semanales, del mes y logros. En las diarias se pide jugar 2 modos de juego: el ataque de Gundam Mini y el duelo por equipos de Gundam. Esas tareas son fáciles, solamente debes jugar los 2 modos de juego que claramente te mostraré cómo funcionan, y como ves también conseguiremos monedas de plata. Las monedas de plata van a servir para mejorar a los Gundam en el ataque de Gundam Minis. Primero veamos duelo por equipo de Gundam. Una vez que entramos veremos que podemos elegir personajes y como te das cuenta cada personaje cuenta con sus propias habilidades. Aquí realmente no importa cuál uses, todos son buenos, ya depende con cuál te acomodes. A mí personalmente me gusta este rojito, ya que se le despliegan los drones que llevan la espalda y atacan a los enemigos. Como su nombre lo indica, es duelo por equipos. Cada Gundam tiene 3 vidas, así que cuídalas, no te abalances de una, ya que si te pegan con una habilidad te van a stunear, te van a dejar sin mover. Las habilidades a distancia tienen enfriamiento, así que pon atención, ya que si te quedas sin esas habilidades tan potentes pueden reventarte. Lo ideal es jugar tranquilo, lanzar ataques y ocultarte en un obstáculo para que de esta manera no te puedan atacar entre varios. Las tareas semanales te piden también que completes duelo por equipo Gundam y también que inicies sesión. La verdad, estas son muy sencillas. Lo difícil se pone cuando debes completar las misiones de ataque de Gundam Mini, ya que es mucho más complejo y mucho más difícil. En este modo podrás seleccionar un Gundam y pelear contra otro jugador, y como estás viendo dependerá de tu nivel que tengas y claramente de las habilidades. En la parte de arriba tienes el poder y la vida, y la idea es mejorar el personaje para poder ganar. En los desafíos del mes tenemos las tareas para completar los ataques mini Gundam con todos los personajes, así es, no solamente con uno, con todos. En la parte de abajo a la izquierda podemos ver un apartado que dice cambiar de rol. Entonces entramos a ese apartado y veremos que aquí podemos seleccionar el Gundam que queremos usar. Algunos Gundam están bloqueados, pero se consiguen jugando y subiendo de nivel, así que no te preocupes, completa primero los que tienes. A todos los Gundam se le podrá equipar hasta 4 accesorios que claramente te van a potenciar demasiado para que puedas ganar mucho más fácil. Algunos accesorios se consiguen subiendo de nivel el pase de batalla gratis, y otros se van a conseguir simplemente jugando partidas mini Gundam, así es, conforme avances de categoría te los van dando para equipar. Si en el duelo de Gundam Mini le damos a la estrellita nos aparecerá este apartado, que son básicamente los capítulos donde se pueden ver las recompensas. Para que las misiones ataque de Gundam Mini te cuenten tienes que completar todos los capítulos que estás viendo. Antes de que se me olvide, también hay misiones que te piden mejorar las destrezas de los Gundam, y esto no es en el ataque de Gundam Mini, es en el duelo por equipos de Gundam. Para mejorar la destreza de los Gundam claramente debes jugar con ese Gundam, y lo mejor es ganar la partida y por supuesto hacer demasiadas bajas. Y es que también hay misiones que te piden matar enemigos con cierto Gundam, y lo mejor es completar las 3 tareas de golpe: la victoria, las bajas y también la destreza.
El modo de juego está bastante divertido y yo sé perfectamente que más de algún Gundam será tu favorito porque sentirás que reventarás más con ese Gundam. Sin embargo, si quieres completar las tareas mucho más rápido, no te recomiendo que te aferres a uno solo, de lo contrario puede ser que tardes un poquito más. De todas maneras, el mini pase dura 90 días, que son básicamente 3 meses, por lo que efectivamente tienes un buen de tiempo para completar las tareas con calma. Personalmente soy muy desesperado, ya quiero completar todo y sé perfectamente que muchos de ustedes también son así, justamente por eso hice este video. Las tareas no son la única manera de conseguir las monedas de Gundam, claro que no, en eventos especiales temáticos vamos a encontrar más misiones. Las tareas son bien fáciles, como iniciar sesión y completar ciertas partidas de Gundam. Ten en cuenta que próximamente se irán actualizando y aparecerán más misiones para conseguir más monedas. Como dato curioso, el ataque de Gundam Mini, este minijuego salió en la temporada de aniversario anterior, claramente con otra temática porque esta es de colaboración, pero es lo mismo. A mí personalmente me gustó un montón que los de Activision te dejen probar los personajes de Gundam, jugar con ellos y no sea exclusivo de solamente la gente que paga. No tengo nada en contra de la gente que gasta su dinero en el juego, por supuesto que no, al contrario, por ello se mantiene el juego activo. Sin embargo, se entiende perfectamente que mucha gente no tiene oportunidad para comprarse una skin, un arma y por eso justo se agradece. Sinceramente pienso que esta es la mejor colaboración que ha llegado al juego, superando por mucho la de Ghost in the Shell, porque sí, puede no gustarte la temática de robots, pero hay que admitir que la colaboración está muy bien lograda. Mucha gente está diciendo que Call of Duty Mobile con la colaboración con Gundam perdió la esencia, que ya no es de temática militar, ya no es un juego realista. Te recuerdo que Call of Duty desde los inicios ha contado con cosas futuristas, ha contado con zombies. Dime si los zombies son realistas, amigo. Entiendo perfectamente que no te guste cierta temática, pero decir que Call of Duty Mobile perdió la esencia creo que es exagerado, ya que si no lo hace, claramente el juego quizá no existiera. Aunque parezca increíble, también hay gente que se ha quejado de la legendaria gratis porque dicen que nada que ver con una pistola o un revólver. Cuando salió la K-47 del registro de contenedores, hubo gente que estuvo quejándose porque decía que el arma es muy simple, siendo que la temática es muy buena. Se quejan de un arma que les parece simple y bastante básica. Activision hace un arma que está muy buena y más detallada y también se vuelven a quejar. Esa pequeña parte de la comunidad nunca va a estar contenta, pero lo más importante es la mayoría. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo les haya servido. Comenta qué te ha parecido y cualquier duda que tengas acerca del evento también puedes preguntar. Agradezco a la gente que está apoyando mis videos con un me gusta, en verdad muchísimas gracias por estar apoyando mi contenido, pero sin nada más que decir, yo me despido y nos veremos hasta la próxima, por supuesto, hasta otro próximo video. ¿Y a ti te gustó la nueva legendaria?